Bien. Faltan 16 minutos para las 10 de la mañana. 16 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, uno de los temas que hoy día están preocupando, por supuesto, a los usuarios de las distintas de los distintos servicios aéreos es el eventual paro de los funcionarios de la DGAC. Y para hablar justamente de este tema tenemos en línea a Juan Chacano, que es el secretario de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a quien tenemos en línea a esta hora de la mañana. Juan, muy buenos días. Buenos días, Cristian. A ver, yo no recuerdo si hablé con usted la última vez, pero recuerdo en una ocasión que hablamos justamente durante este año respecto de la situación que afecta, ¿cierto?, a los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, quienes están reclamando que se pueda, digamos, reconocer ciertos estados de sus leyes sociales, etcétera. Hoy día, el estado de esta situación, ¿cuál es, Juan? Mira, haciendo un breve resumen, como bien tú decías, nosotros, si no es cierto, hoy en día hay a nivel social, ¿no es cierto?, del país, hay un análisis respecto al sistema de fondos de pensiones de las AFP, ¿no es cierto?, que las pensiones son bajas. Partiendo desde esa premisa, nosotros tenemos, aún así, si el normal de los trabajadores chilenos, ¿no es cierto?, impone por el 100% de haberes, nosotros, como Dirección de Aeronáutica, funcionarios de Dirección de Aeronáutica, solamente imponemos hasta un máximo de 60, con un promedio de 54%. De que es imponible nuestro sueldo. ¿Eso qué es lo que significa? Que obviamente eso va a repercutir en el nivel de pensiones que tengamos cuando nos jubilemos. Si hoy en día las pensiones en general están criticadas, ¿no es cierto?, y están malas para todos nosotros, aún así estamos peor aún. Nosotros, a ver, por lo que entiendo, más que porque el tema de las pensiones se queja moros y cristianos, todo el mundo, porque claro, las pensiones son bastante bajas. Ustedes incluso están en desventaja si se compara con el sistema normal. Correcto, nosotros estamos en subcotizados, como digo, generalmente todos los trabajadores, por ley, ¿no es cierto?, cotizan por el 100% total haberes. Nosotros por el 54% promedio. ¿Y por qué? ¿Por qué por el 54%? Porque nosotros tenemos una serie, nosotros como Dirección de Aeronáutica, nosotros pertenecemos a la escala de sueldo de las Fuerzas Armadas. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué significa? Que al tener una escala de sueldo de las Fuerzas Armadas y una cotización en el sistema AFP, ¿no es cierto?, que es sistema civil, ¿no es cierto?, en este caso, que es lo que produce que nosotros tenemos una serie de asignaciones que no son imponibles. Por lo tanto, nosotros solamente imponemos por el 54% en promedio. ¿Y ustedes son funcionarios públicos en estricto rigor? Es decir, ¿están con estatuto administrativo? Somos funcionarios del Estado de Chile. Ya, o sea, se rigen por el estatuto administrativo, no por el Código del Trabajo, en el fondo. Estatuto administrativo, sí. ¿Sí? Sí, correcto, pero nuestra escala de sueldo pertenece a la Fuerza Armada. Entonces ahí hay como una situación incompatible, porque... Correcto. Ya, pero antes yo entiendo que la situación de que a ustedes se les reconocía bajo el sistema social, ¿no es cierto?, público, cambió en el año 1985, por ahí entiendo, ¿no? Correcto, nosotros hasta el año 85, todos los funcionarios de Dirección de Aeronáutica pertenecían al sistema Capredena. Ya. ¿Y ustedes qué es lo que están pidiendo hoy día? ¿Volver a Capredena? Mira, correcto. Nosotros cuando hicimos la primera paralización, esto, como cito, haciendo un poquito de historia, nosotros tenemos 8 años, o sea, 30 años de desmedro, ¿no es cierto?, en cuanto al sistema del año 85 hasta la fecha, ¿no es cierto?, para la gente que entró en el año 85 de Dirección de Aeronáutica tiene un daño previsional enorme, ¿ya? Esos 30 años son ya trabajando en este sistema, ¿no es cierto?, o imponiendo este sistema dañino para nosotros. En segunda instancia llevamos 8 años en conversaciones y negociaciones por las distintas administraciones del Estado. Han pasado 8 años, han pasado 3 gobiernos, ¿ya? Y después, cuando se implementó este gobierno, implementamos una mesa de trabajo por 15 meses con este gobierno, lo cual llevó, ¿no es cierto?, a la primera paralización del 15 de septiembre por no tener acuerdo en esas 15 meses. Posterior a eso, ¿no es cierto?, el 22 de septiembre nosotros establecimos nuevamente una mesa de trabajo directa con el gobierno, que el gobierno estaba representado por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, más nosotros, en donde se le dijo, ¿no es cierto?, que nosotros queremos recuperar nuestro sistema previsional, que es lo óptimo, que es lo que corresponde, porque hay un artículo de ley que aún está vigente y que establece que somos de ese sistema previsional. No es una cosa antojadiza, eso está establecido por ley.
Hoy en día lo que le están haciendo es prácticamente no cumplir la ley. Oye, Juan, ¿pero qué pasa entonces que no se reversa esta situación? Porque no hay voluntad política, ese es el problema. Entonces, hoy día aparece la subsecretaria Bodanovich, ¿no es cierto?, dando declaraciones, diciendo que el paro es sin sentido y todo lo demás. Yo la invito a interiorizarse un poco más del problema nuestro. Si bien es cierto, ya participaban en la mesa ahora en estos meses, pero nosotros estamos hace 8 años en esto. Hace 8 años que estamos diciendo, y se nos reconocen por todos lados, por toda la administración. Efectivamente, son un estamento, ¿no es cierto?, dentro del aparato público que está dañado previsionalmente, que tiene un daño tremendo. Pero de ahí a solucionar el problema no se ha dado, o sea, no existió la voluntad necesaria. Si bien es cierto, nos podemos sentar en mesa de trabajo y todo lo demás, pero una mesa de trabajo significa análisis, ¿no es cierto?, y que realmente dé soluciones concretas a la problemática que tenemos hoy en día. Estoy conversando con Juan Chacano, quien es secretario de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, hablando acerca de las causas también de esta movilización que están anunciando para esta semana. Juan, ahora bien, yo veo que aquí hay 2 temas. Por un lado, está lo que están demandando hoy los trabajadores, que dice relación con el que sean nuevamente incorporados al sistema de Capredena, ¿cierto? Mira, ese es el tema principal hoy en día, mandado por las bases. Ya, pero hay un segundo tema, tema, porque si esto se arrastra por 30 años, hay personas que jubilaron en ese periodo, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué pasa con lo histórico? ¿Qué pasa también con lo que ha sido la deuda, digamos, que se ha podido ir generando en estos 30 años? Mira, nosotros estamos en estos momentos, por ejemplo, por así decirlo, lo histórico, estamos al filo, ¿no es cierto?, que se vayan las primeras personas con estos 30 años de imposición negativa, por así decirlo, o sea, dañina. Esas personas están cumpliendo 29, 30 años de servicio que han estado imponiendo en este sistema de AFP, ¿no es cierto?, que obviamente su pensión va a ser generadora de pobreza, si no es otra cosa. Ahora, pero ojo, ustedes si les descontaban menos plata, ustedes recibían más plata líquida. O sea, ¿Me explico, no? O sea, si ustedes imponían por el 54%, estoy tratando también de entender un poco la figura, porque el 46% que debía ir, ¿cierto? O digamos, lo que resta, ustedes lo recibían en dinero, ¿no? Claro, pero a ver, entendamos este punto de vista. Cuando tú te contratas, tú sabes hoy en día, ¿no es cierto?, que lo que te corresponde es imponer por el 100% de taraveres. Eso lo sabe cualquier persona. Yo te llevo, te extrapolo a la otra parte. Una persona que en el 85 en forma arbitraria fue pasado al sistema de Capredena, al sistema FP, no sabía ese daño previsional. Y ese daño previsional no se supo hasta la década del 90. O sea, toda esa gente tuvo un daño sin saber que te estaba haciendo dañar. Ustedes se dieron cuenta en la década del 90 y la demanda la empezaron a generar hace 8 años. Claro, la gran mayoría de la gente hoy en día que ingresa a la dirección de aeronáutica lo ingresa a través de la Escuela Técnica Aeronáutica. Son funcionarios, ¿cierto?, que se forman en la Escuela Técnica Aeronáutica. Tienen 18 y 19 años y saben que por ley tienen que cotizar, ¿no es cierto?, a un sistema previsional, ¿no es cierto?, y de salud y todo lo demás que se hace de descuentos legales. Que estamos obligados los trabajadores, ¿cierto?, una vez que ingresamos al sistema laboral, ¿no es cierto?, a tener ese descuento. Pero a nadie se nos explica que desde ese momento, ¿no es cierto?, nosotros estamos siendo dañados, ¿no es cierto?, previsionalmente porque se hace un descuento menor. Eso no se explica hasta cuando tú ingresas al sistema y realmente ves dentro del sistema lo que está pasando. No sé si me entiendes. Si tú hoy en día Claro, después tú revisas te revisas tu estado de cómo van tu AFP, qué sé yo, ahí. El estado, al momento que dices, ¿sabe qué más? Si ustedes saben qué condiciones de contrato, a ver, yo lo llevo al sistema cuando, como digo, tú estudias una carrera, ¿no es cierto?, que ves tu futuro en eso, y vas, estudias, ingresas a la institución, firmas tus contratos y todo lo demás, pero en ningún momento se te explica, ¿sabe qué más, señor? Usted va a ser subcotizado. Claro. Claro. Ahí nadie uno entra a trabajar y uno entiende como de hecho que le imponen por lo que corresponde. Correcto. Entonces, cuando sale ese argumento a la palestra, es realmente desconocer todo eso y literalmente, como se dice buen chileno, lavarse las manos. Oye, Juan, ¿y qué pasa entonces? A ver, yo bien complicada la situación, así a simple vista, y no muy fácil de resolver. Nosotros hemos tenido la voluntad y eso ha quedado no sé, en la mesa, queda a la vista, porque nosotros hemos tenido 8 años de negociación, hemos sido responsables en estos 8 años de negociación, por así decirlo, ¿cierto? Hemos hecho hasta el momento un paro. Hemos sido responsables porque hemos cumplido los protocolos, hemos establecido, ¿cierto?, cumplido las mesas de trabajo. La última mesa de trabajo se dio entre el 22 de septiembre
posterior al paro del 15 de septiembre, ¿no es cierto?, hasta el 30 de noviembre, en donde la propuesta que nos hizo el gobierno fue votada por todas nuestras bases, por todos nuestros socios, y se rechazó en un 97% esa propuesta, porque no da con el ancho, no soluciona el problema adicional de la gente de la aviación aeronáutica. Entonces, cuando tú tienes una propuesta que está hecha por un gobierno, ¿cierto?, cualquiera sea, gobierno de turno, y nosotros somos trabajadores del Estado, y no nos están dando literalmente lo que nos corresponde, ¿no es cierto?, y insisto, y lo que está establecido por ley, porque es una ley que todavía está vigente, entonces tú dices, bueno, ¿de quién es la culpa? Dice, hoy día la subsecretaria dice, es una paralización sin sentido. Oiga, señora subsecretaria, nosotros estamos 8 años en esto, 8 años trabajando. Pero si hay un tema legal, y todo lo demás. A nivel jurídico, lo han discutido, me imagino, ¿no? Y de hecho hay una demanda interpuesta contra el Estado por un porcentaje alto de funcionarios de aviación aeronáutica, que en estos momentos lleva su curso, lleva 3 años, ¿ya?, como caso civil. Entonces, eso también está en paralelo, pero nosotros, insisto, nosotros fuimos por una vía que es la que corresponde, ¿no es cierto?, de tener la contraparte enfrente, de buscar una salida, buscar una solución. Nosotros también en su momento le propusimos, ¿no es cierto?, como parte de la mesa, si es cierto, nosotros peleamos por nuestro sistema profesional, que es Caprena, que corresponde, y ese es nuestro 100%, y ese es nuestro norte, pero también dijimos, ya, ¿sabes qué?, busquemos un símil a esto. Que no sea Caprena, pero sea un símil. Pero realmente el gobierno no dio con el ancho. No dio con el ancho en su propuesta. Eso también tienen que reconocerse. Al fin y al cabo, como insisto, nosotros somos una institución que la hacen los funcionarios con las distintas especialidades que tenemos. Todos somos un engranaje. Y todos somos importantes. Y esta institución hoy en día es líder a nivel sudamericano y mundial, ¿no es cierto?, en su servicio que presta. Somos un servicio estratégico para el Estado de Chile. Somos un servicio que hoy día aporta el crecimiento económico, cultural y de todo ámbito en el país. Transportamos a toda lo que es, brindamos seguridad a todo lo que es transporte aéreo. Exactamente. Entonces, me parece somos un servicio, digo, estratégico para el Estado. Juan, a ver, nosotros que conste, esto no es un tema, insisto, de plata, sino muchas veces es un tema netamente ideológico de parte del Estado. Estoy conversando con Juan Chacano, quien es secretario de la Asociación de Funcionarios de la DGAC. A ver, vamos al paro, porque yo creo que la mayor parte de las personas están preocupadas también por los efectos de este tema que ustedes están demandando, pero hay un tema que podría vertirse finalmente en una situación que va a complicar a los usuarios, ¿verdad? Al ciudadano de a pie, o mejor, al ciudadano de avión, en este caso. Correctamente. Lamentablemente, nosotros también, de una u otra forma, como digo, lamentamos esta situación. Sí. Nosotros no quisimos llegar a esto. Bueno, todo el mundo lamenta también cuando hay paros, porque al final parece que la única forma como se puede llegar a algo son los paros. Tuvimos el paro del registro civil, el paro de aduana, etcétera, y así parece que el paro es la solución para todo, ¿eh? Pero esto no va como crítica a usted, sino que en el fondo va como una situación que se ha transformado en la manera de resolver los conflictos a la larga, en este caso con el Estado. Pero, mire, hoy día sabemos que ustedes están anunciando una paralización de 48 horas a contar del jueves, pero hemos sabido que uno de los sindicatos, ¿cierto? Uno de los funcionarios clave. Uno de los colegios, no es sindicato. Perdón, colegio, muchas gracias por la corrección. Uno de los colegios fundamentales y críticos para hacer de este un paro exitoso está dado por los controladores aéreos. Ellos se plegaron finalmente. ¿Hay alguna novedad al respecto? Porque hasta el momento no estaban todavía sumados a esta movilización. Voy a hacer un alcance aquí. Yo te dije en un momento atrás que aquí somos todos importantes. Aquí es importante en toda la cadena de este proceso, es importante toda y cada una de las especialidades. Nosotros tenemos muchas especialidades, tenemos especialistas en abastecimiento, meteorología, en técnico de servicio de vuelo, en seguridad de vuelo, en salvamento, ¿no es cierto? Y se me debe escapar alguna que otra especialidad por aquí, pero somos todos, y controladores de tránsito aéreo. Ellos son una parte del engranaje del funcionamiento de la aviación de la aeronáutica. Son una parte. Ellos, para poder operar, y no estoy haciendo una crítica directamente a ellos, sino que simplemente como para que entiendan el mecanismo, para poder operar, los controladores de tránsito aéreo necesitan del informe meteorológico, necesitan de los informes de vuelo que entrega el servicio de TCB, ¿no es cierto? Necesitan que el servicio de emergencia esté disponible, necesitan que el sistema de seguridad, ¿no es cierto?, de chequeo pasajero y todo lo más, y toda la seguridad que brinda el servicio OPSEC esté disponible. No es solamente ellos, o sea, en ese sentido, todos somos importantes dentro
Esto es un sistema, es un sistema. Correcto, es un sistema. Claro, yo digo, los controladores aéreos son los que autorizan el despegue, aterrizaje, vuelo, imagino. Pero no después solo... que todo el engranaje ha funcionado. Claro, evidentemente. Entonces, eso es importante también aclarar. Y obviamente tampoco ellos, o sea, por así decirlo, ellos no han hecho un llamado a no paro. Ellos están en una consulta y que hoy día a las 3 de la tarde termina esa consulta. Están en consulta virtual, ¿no es cierto? Consultando a todos sus colegiados, socios colegiados, ¿no es cierto?, del Colegio de Controladores. Y hoy día a las 3 de la tarde ellos tienen una respuesta con respecto a esa consulta que están haciendo. O sea, si nosotros en este momento no podríamos aventurarnos a decir que ellos apoyan o no apoyan. ¿Y si ellos no apoyan, el paro va igual? Correcto, nosotros tenemos un engranaje, insisto, que más allá de una especialidad o no, aquí somos todos importantes, como le digo, y ahora bien, los demás colegios están todos adheridos. Ustedes hablan de un paro de 48 horas, a contar del jueves 17, ¿no? Correcto. ¿Qué esperan lograr? Que les digan, ¿sabe qué? Sentémonos a conversar nuevamente, reactivemos la mesa de negociación, o ustedes quieren que les digan sí, los vamos a pasar a Capedena. ¿Qué es lo que ustedes...? A ver, porque me imagino, perdón, Juan, me ¿sí? imagino que si no se llega a buen puerto, mira, usando términos ya más o menos relacionados, o buen aeropuerto, por decirlo de alguna manera, claro, esta situación se puede prolongar. Eso es un insumo que, por así decirlo, nosotros lo recibimos directamente de las bases de nuestros socios. Por lo tanto, como digo, nosotros estamos disponibles en este momento, es de carácter prorrogable. Eso es lo que se de esa forma, ¿no es cierto?, se comunicó a la opinión pública. Nosotros dependemos de la base de socios y los socios son los quienes mandatan, ¿no es cierto?, para eso. Nosotros no podemos negar ni afirmar nada en este momento. O sea, 48 horas en inicio, pero eso se podría prorrogar. Correctamente, eso es lo que está establecido así, lo que está establecido en el comunicado. Y de hecho nosotros estamos con la misma disposición, ¿no es cierto?, que antes, que si nos llaman, porque el gobierno ha tenido desde el momento que salió el comunicado, ¿no es cierto?, hasta el día miércoles, jueves, para, ¿no es cierto?, llamarnos, hacer una propuesta, ¿no es cierto? Nosotros no nos cerramos a eso, simplemente que salga más, no hay esto. Nosotros podemos sentarnos a conversar, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, partamos de una base. Ok. O sea, esto se podría transformar en un paro indefinido, ¿eh? O sea, usted no lo descarta. Depende del mandato que tengamos en nuestras bases. Claro. Y en Pascua, Año Nuevo, después vacaciones, se complica la cosa. Lo que podría generar eso. La verdad, las cosas lo lamentamos enormemente. Nosotros no quisimos llegar a esta instancia, insistimos, estuvimos sentados, eso no se puede desconocer por nadie, ni por nada, ¿no es cierto?, que estuvimos sentados en esa mesa de trabajo, se estuvo trabajando, y las bases, nuestros socios nos dijeron simplemente que no, en forma mayoritaria, que no estaban de acuerdo con la propuesta hecha por el gobierno. Muy bien, Juan Chacano, secretario de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros en el programa Mañana de Noticias. Buenos días. Muchas gracias a usted. Buenos días. Bien, ahí entendimos también más acerca de lo que es esta movilización, que se podría complejizar, ¿eh? Porque estamos hablando de que el paro inicial es de 48 horas, pero nos acaba de decir que no descarta que esto sea prorrogable y se extienda. Y quién sabe, puede pasar hasta otro paro indefinido, como nos pasó con el registro civil. Y vaya, en esta fecha sí que viene mal esta situación. Ojalá se llegue a una solución. Como yo decía, uno usualmente usa el término de llegar a buen puerto, pero en este caso habría que decir llegar a buen aeropuerto para que esta cosa se arregle pronto. Porque al final, lo que yo le decía también al señor Chacano, que parece que la única forma de que se resuelven los problemas entre el Estado y los funcionarios es con paros. Y al final, los que no tienen que ver directamente con el conflicto son los que finalmente se ven perjudicados. ¿Quiénes son? Los usuarios, por supuesto. Y esa situación ya es algo ya se está haciendo tan habitual que es preocupante que sea tan habitual, porque un paro debe ser algo absolutamente excepcional, extraño, una cosa rara, pero hoy día parece que es algo que se está volviendo casi rutinario. Nos vamos a una pausa.